¿Te imaginas haber estado muerto durante 4 días y volver para contar la historia? Un hombre experimentó eso. Su nombre era Lázaro de Betania, amigo íntimo de Jesús. Cuando la enfermedad consumió su cuerpo y la muerte lo llevó, sus hermanas quedaron devastadas. Pero lo que sucedió después cambiaría para siempre la comprensión sobre la vida y la muerte. El relato de su resurrección es uno de los milagros más impactantes de las Escrituras, revelando el poder divino sobre las tinieblas del sepulcro y el verdadero significado de la fe cuando se enfrenta a lo imposible. Betania era una pequeña aldea situada a aproximadamente 2 kilómetros de Jerusalén, un lugar tranquilo donde vivía una familia muy especial. Lázaro residía allí con sus 2 hermanas, Marta y María, y ellos compartían más que lazos de sangre, compartían un profundo amor por Jesús de Nazaret. Siempre que el maestro visitaba la región, su casa se convertía en un refugio acogedor, un lugar de descanso y comunión. El Evangelio de Juan nos presenta a esta familia de manera íntima y reveladora. En el capítulo 11, versículo 5 leemos: «Pues Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro». Esta declaración simple establece la profundidad del vínculo que existía entre Jesús y esta familia. No eran meramente seguidores o anfitriones ocasionales, eran realmente amados por el Hijo de Dios. En otro momento, registrado en el capítulo 10 de Lucas, encontramos un atisbo de la dinámica familiar cuando Jesús visitó su casa. Mientras Marta se ocupaba de los muchos servicios domésticos, María se sentaba a los pies de Jesús, escuchando atentamente sus enseñanzas. Cuando Marta se quejó acerca de la falta de ayuda de su hermana, Jesús la corrigió dulcemente. «Marta, Marta, estás afanada y turbada con muchas cosas, pero solo es necesaria una, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Este breve pasaje revela mucho sobre los distintos temperamentos de las 2 hermanas. Marta, práctica y diligente; María, contemplativa y devota. En cuanto a Lázaro, aunque menos prominente en estas narrativas iniciales, su carácter se revelaría principalmente a través de los extraordinarios eventos que sucederían a continuación. Aquella tarde en particular, mencionada al comienzo del capítulo 11 de Juan, la atmósfera en la casa estaba cargada de preocupación. Lázaro yacía en su lecho, consumido por una fiebre que parecía intensificarse a cada hora. Su rostro, antes vigoroso y expresivo, ahora mostraba una pálida alarma. La respiración se volvía cada vez más laboriosa, y sus fuerzas disminuían visiblemente. Marta, la hermana mayor, siempre práctica y resuelta, se movía inquieta por el cuarto, colocando compresas frías en la frente del hermano e intentando hacer que bebiese un poco de agua. Sus ojos traicionaban la creciente preocupación mientras observaba el empeoramiento del estado de Lázaro. «Necesitamos mandar un mensaje a Jesús de inmediato», dijo ella con voz firme, aunque tensa. «Él debe saber que Lázaro está enfermo». María, sentada cerca del lecho y sosteniendo la mano febril del hermano, elevó sus ojos llorosos. «Sí», concordó con voz temblorosa. «Jesús lo ama tanto. Él vendrá en cuanto se entere». Las Escrituras nos informan que Jesús estaba entonces al otro lado del Jordán, donde Juan bautizaba anteriormente, una región conocida como Betania, al otro lado del Jordán, para distinguirla de la Betania cercana a Jerusalén, donde vivía Lázaro. Esta ubicación estaba aproximadamente a un día de viaje. Se convocó de inmediato a un joven mensajero. Marta, con palabras cuidadosamente elegidas, entregó el mensaje que él debía llevar. «Señor, he aquí, está enfermo el que tú amas». Esta frase, registrada en Juan 11, versículo 3, es notable por su simplicidad y confianza. No se había hecho una petición explícita para que Jesús viniese, solo la información sobre la enfermedad, acompañada de un recordatorio gentil del amor que Jesús tenía por Lázaro. El mensajero partió apresuradamente, conociendo la urgencia de la situación. Mientras se alejaba, Marta y María regresaron al cuarto del hermano, con la esperanza renovada de que, sin duda, Jesús vendría y todo volvería a estar bien. El día se convirtió en noche, y la condición de Lázaro siguió deteriorándose. Las Escrituras no brindan detalles específicos sobre el tipo de enfermedad que lo afligía, solo que era lo suficientemente grave como para eventualmente causarle la muerte. Las hermanas se turnaban en su cuidado, ofreciendo agua fresca para sus labios resecos, ajustando sus cobijas cuando él temblaba de frío, a pesar del calor de la fiebre que consumía su cuerpo. «Jesús vendrá», susurraba María, tanto para reconfortar al hermano como para fortalecer su propia fe. «Él nunca nos abandonó».
Marta, aunque igualmente confiada en el amor del Maestro por su familia, no podía apartar por completo el miedo. Las horas pasaban inexorablemente y cada respiración dificultosa de Lázaro parecía más débil que la anterior. Ella conocía las señales, ya había visto la muerte llegar en otras ocasiones en su vida. Durante la madrugada, mientras María finalmente sucumbía al cansancio y se dormía en una esquina cercana, Marta permanecía vigilante. Fue ella quien notó el cambio sutil en la respiración de Lázaro, el momento en que su pecho dejó de moverse y su rostro, antes contorsionado por el dolor, se relajó en una expresión de paz inesperada. «No, aún no», murmuró Marta acercándose al hermano. «Jesús todavía no ha llegado. Resiste un poco más, mi hermano». Pero Lázaro ya se había ido. El texto bíblico declara simplemente en Juan 11, versículo 14. Entonces Jesús les dijo claramente: «Lázaro está muerto». Esta declaración, hecha por Jesús a sus discípulos mientras aún estaba al otro lado del Jordán, confirma la realidad de la muerte de Lázaro sin entrar en detalles sobre el momento exacto o las circunstancias inmediatas. Con manos temblorosas, Marta cerró los ojos de su hermano y dejó que las lágrimas, hasta entonces contenidas, finalmente corrieran libremente por su rostro. El silencio pesado del cuarto fue roto solo por sus sollozos ahogados, mientras luchaba por no despertar inmediatamente a María. La muerte había llegado antes de Jesús. Ahora solo quedaba realizar los preparativos funerarios, siguiendo las costumbres judías que exigían un sepultamiento rápido, generalmente el mismo día de la muerte, debido al clima cálido de la región. La primera luz del amanecer comenzaba a iluminar el horizonte cuando Marta finalmente tocó el hombro de María, despertándola gentilmente a la devastadora realidad. El llanto de María resonó por toda la casa, tan profundo y conmovedor que pronto los vecinos empezaron a acercarse, trayendo el consuelo que podían ofrecer a la familia en duelo. Los preparativos funerarios debían comenzar de inmediato. El cuerpo de Lázaro fue lavado, ungido con aceites aromáticos y especias, y envuelto en vendas de lino, según la costumbre judía descrita en Juan 19, versículos 39 y 40, en el contexto del sepultamiento de Jesús. Amigos y familiares llegaban continuamente, llenando la casa y el patio con su presencia solidaria y lamentos rituales. Y aún no había señal de Jesús, ni noticias del mensajero enviado. Las hermanas, en medio de su luto, no podían evitar la pregunta que surgía en sus corazones: ¿por qué no vino Jesús? ¿Por qué, habiendo sanado a tantos extraños, parecía ausente cuando su querido amigo más lo necesitaba? Las horas se convirtieron en días mientras Marta y María enfrentaban la dolorosa realidad de la pérdida de su hermano. Conforme a la tradición judía, el cuerpo de Lázaro fue llevado a la tumba, una cueva excavada en la roca a las afueras de Betania. Una gran piedra fue rodada para cerrar la entrada, sellando físicamente lo que ya estaba sellado en el corazón de las hermanas: la separación definitiva de su amado hermano. El primer día después del sepultamiento fue un borrón de rostros solemnes, abrazos reconfortantes y palabras bien intencionadas que apenas penetraban la neblina de dolor que envolvía a las dos mujeres. Amigos y vecinos venían continuamente, trayendo alimentos y ofreciendo compañía, cumpliendo con el sagrado deber de consolar a los afligidos, una práctica valorada en la cultura judía y mencionada en diversos textos bíblicos, como en Job 2, versículo 11. ¿Dónde está Jesús? Esta pregunta, aunque raramente verbalizada, pasaba constantemente por los pensamientos de Marta y María. El maestro que había devuelto la vista a los ciegos, sanado a los leprosos e incluso calmado tempestades, no había llegado a tiempo para salvar a su fiel amigo. La ausencia de Jesús parecía amplificar aún más el dolor de la pérdida. Al segundo día, algunos visitantes comenzaron a murmurar entre sí: «Dicen que Jesús está realizando milagros al otro lado del Jordán. ¿Por qué no vino cuando su amigo lo necesitaba?». Estas palabras, aunque no dirigidas directamente a las hermanas, inevitablemente llegaban a sus oídos, sembrando dudas que se mezclaban con su inquebrantable fe en el Maestro. María, de temperamento más contemplativo, se retiró al interior de la casa, prefiriendo sobrellevar su luto en soledad y en oración, sentada en el mismo rincón, donde en otra ocasión se había posado a los pies de Jesús para escuchar sus enseñanzas. Ahora derramaba lágrimas silenciosas, recordando los momentos preciosos compartidos con Lázaro a lo largo de los años. Marta, siempre la más práctica, canalizaba su dolor en una actividad incesante, organizando la casa,
recibiendo a los visitantes y asegurándose de que todo estuviese en orden, incluso en medio del caos emocional. Era su manera de mantener la cordura y evitar que el abismo del luto la consumiera por completo. En el tercer día, mientras el sol se ponía sobre Betania, uno de los discípulos locales se acercó discretamente a Marta mientras ella ajustaba algunas lámparas en el patio. «He oído decir que Jesús y sus seguidores han abandonado la región al otro lado del Jordán», le informó en voz baja. «Creo que están en camino». Esta información se alinea con el relato bíblico en Juan 11, versículo 7, donde Jesús dice a los discípulos: «Volvamos otra vez a Judea». Inicialmente, los discípulos habían intentado disuadirlo, recordándole las recientes amenazas contra su vida en esa región, pero Jesús insistió en la necesidad de la jornada. El corazón de Marta se aceleró momentáneamente antes de ser abatido nuevamente por la realidad. Aunque Jesús estuviese viniendo ahora, sería demasiado tarde. Lázaro llevaba muerto desde hacía 4 días. Según las creencias judías de la época, el alma permanecía cerca del cuerpo durante 3 días después de la muerte. Pero ahora incluso ese periodo había concluido. Su hermano estaba verdaderamente perdido para este mundo. Esta creencia sobre los 3 días no se menciona explícitamente en las escrituras canónicas, pero sí aparece en textos rabínicos antiguos y formaba parte de la comprensión popular judía acerca de la muerte. Es significativo que Jesús hubiese permanecido deliberadamente en el lugar durante 2 días después de recibir la noticia. Juan 11, versículo 6. Lo que resultó en su llegada cuando Lázaro ya llevaba muerto desde hacía 4 días, versículo 17. Un periodo que superaba cualquier expectativa convencional de resurrección. «Gracias por el aviso», respondió Marta con voz controlada, aunque sus ojos traicionaban una mezcla compleja de emociones, una esperanza frustrada, confusión y aún así un destello de expectativa que ella misma no comprendía por completo. Aquella noche, mientras los visitantes finalmente se retiraban y la casa caía en un silencio denso, Marta encontró a María sentada sola en el terraza, contemplando las estrellas. «Él vendrá», dijo María suavemente, sin apartar la mirada del cielo nocturno. «No sé lo que podrá hacer ahora, pero sé que vendrá». Marta se sentó junto a su hermana, tomando sus manos entre las suyas. «Lázaro lo amaba tanto», murmuró. «Y Jesús también lo amaba. Entonces, ¿por qué?» La pregunta quedó suspendida en el aire de la noche, sin respuesta. Las hermanas permanecieron allí, unidas en su dolor, mientras la noche avanzaba lentamente. El 4.º día desde la muerte de Lázaro amaneció claro y caluroso. La casa aún estaba llena de amigos y parientes que habían venido desde Jerusalén a expresar sus condolencias, siguiendo la tradición judía de acompañar a los afligidos durante 7 días completos. El periodo conocido como Shivá, una costumbre antigua mencionada en textos como Génesis 50, versículo 10. Alrededor del mediodía, una repentina agitación en las afueras de la aldea llamó la atención. Había gente corriendo y voces excitadas. Algo estaba sucediendo. Un joven entró apresuradamente al patio de la casa, buscando a las hermanas. «Jesús está llegando», anunció sin aliento. «Acaba de llegar a los alrededores de la aldea con sus discípulos». Esto corresponde exactamente al relato de Juan 11, versículo 17. Llegado pues Jesús, vio que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. El versículo 30 añade que Jesús aún no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta lo había encontrado, sugiriendo que se detuvo deliberadamente en las afueras, tal vez esperando un encuentro más privado con las hermanas antes de enfrentar a la multitud de enlutados. La noticia se difundió rápidamente entre los presentes, generando una mezcla de reacciones. Algunos expresaban alivio y esperanza, otros asentían con desaprobación por el retraso, mientras que otros especulaban sobre lo que el famoso maestro podría hacer ahora, 4 días después de la muerte de su amigo. Pero para Marta no había tiempo para contemplar estas cuestiones. Al oír la noticia, se levantó de inmediato y salió de la casa, moviéndose rápidamente por las calles de Betania en dirección al lugar donde supuestamente había sido avistado Jesús. María, por su parte, permaneció sentada en la casa, quizás sin fuerzas para enfrentar el encuentro, o tal vez sin haber notado la llegada del maestro, absorta en su dolor. El corazón de Marta latía descompasadamente mientras ella apuraba el paso. 4 días.
Jesús se había demorado 4 largos días en llegar. ¿Qué le dirá? ¿Cómo expresará esa tumultuosa mezcla de emociones? Amor, fe, pero también decepción y confusión por su ausencia, cuando más lo necesitaban. A lo lejos, finalmente divisó al grupo familiar, Jesús caminando serenamente, rodeado de sus discípulos y algunos seguidores locales. Incluso en ese momento de angustia, Marta no pudo evitar notar la expresión en el rostro del Maestro. No era la de alguien apurado o preocupado por llegar tarde, sino la de quien camina con un propósito claro y una confianza inquebrantable. Cuando sus miradas finalmente se encontraron, todas las palabras cuidadosamente ensayadas en el camino parecieron desvanecerse. En su lugar, desde lo más profundo de su ser, brotó la frase que resumía perfectamente el pensamiento que la había atormentado durante días, registrada fielmente en Juan 11, versículo 21. «Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto». Esta declaración, simple pero profundamente reveladora, contiene tanto fe como decepción, un reconocimiento del poder de Jesús para sanar, pero también tristeza por su ausencia en el momento crítico. Es notable que, incluso en medio de su dolor, Marta no recrimine ni cuestione el amor de Jesús, sino que solo exprese su convicción de que su presencia habría marcado la diferencia. Jesús miró a Marta con una compasión que trascendía la comprensión humana. Sus ojos, suaves y penetrantes, parecían ver más allá de sus palabras, alcanzando las profundidades de su alma herida. El silencio entre ellos duró solo segundos, pero para Marta pareció una eternidad. Entonces, algo inesperado ocurrió. En lugar de presentar excusas por el retraso o expresar condolencias formales, Jesús pronunció una declaración extraordinaria: «Tu hermano resucitará». Estas palabras, registradas en Juan 11, versículo 23, flotaron en el cálido aire de Judea como un enigma. Marta, conocedora de las Escrituras y las creencias de su pueblo, asumió que Jesús se refería a la resurrección en el último día, una creencia compartida por muchos judíos de la época, particularmente los fariseos, en contraste con los saduceos, quienes negaban la resurrección. La expectativa de una futura resurrección se basaba en pasajes del Antiguo Testamento como Daniel 12, versículo 2. «Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra se despertarán, unos para vida eterna y otros para vergüenza y desprecio eterno». Con un suspiro melancólico, ella respondió: «Sé que resucitará en la resurrección, en el último día». Esta respuesta, encontrada en Juan 11, versículo 24, era teológicamente correcta, según la interpretación judía tradicional, aunque también revelaba los límites en la comprensión de Marta acerca del poder y propósito. Detente ahora mismo, hijo mío. Nada de lo que ibas a hacer es más importante que esto. Estoy hablándote con urgencia porque hay algo que fue liberado desde el cielo. Y si no escuchas con atención, podrías no entender lo que ya está en camino hacia tu vida y tu familia. Lloré al verte. No por debilidad, sino porque mi corazón se quebró al mirar cómo te has sostenido sin respuestas. Cómo has cuidado de todo sin que nadie cuidara de ti, cómo has seguido caminando aunque por dentro te sentías al borde del colapso. Mi llanto no fue silencio, fue activación. Fue una respuesta sagrada que desencadenó un milagro reservado solo para este tiempo, solo para ti, solo para tu casa. Sé que has sentido una inquietud extraña en tu interior en estos días. Has dormido, pero no has descansado. Has sonreído, pero no con plenitud. Has intentado seguir, pero algo dentro de ti te empuja a buscar más, a hacer una pausa, a estar alerta. Eso que sientes no es confusión, es mi espíritu despertándote, porque algo invisible se ha estado acercando, algo que busca distraerte, contaminar tu atmósfera, quebrar lo que apenas estás reconstruyendo, y no puedo permitir que ese ataque sutil entre a tu casa sin que antes recibas mi instrucción. Por eso llego hoy con esta palabra urgente, porque lo que está en juego no es solo tu ánimo, es tu legado, es tu familia, es tu cobertura. Hay una decisión invisible que debes tomar, y te la revelaré solo al final. Si este mensaje ya tocó tu alma, haz algo como acto de fe. Deja un me gusta y compártelo con alguien que necesita mi protección tanto como tú. No lo veas como una reacción común, hazlo como quien activa una cobertura espiritual. Porque este llamado no es solo para ti, es también para quienes están a tu lado y no saben lo que se está moviendo espiritualmente sobre ellos.
Y quiero que estés en completa vigilancia. No te distraigas, no apagues tu sensibilidad, no minimices lo que vas a escuchar. Cada palabra es una clave, cada frase es una instrucción y cada decisión tuya será una semilla. Por eso te pido que escribas ahora en los comentarios: estoy en alerta, Dios me habló. Hazlo como sello de obediencia, porque quien vigila junto conmigo nunca será sorprendido. ¿Sabes por qué lloré al verte? Porque vi cómo cargaste a tu familia sin fuerzas, cómo diste de lo que no tenías, cómo seguiste creyendo cuando ya nadie más esperaba nada. Mi dolor no fue por lástima, fue por la honra que mereces, por la fe que sembraste cuando el suelo parecía seco, por las palabras que callaste para no romper a los tuyos. Hijo mío, he llorado por ti, pero hoy no solo lloro, hoy actúo. Hoy libero el milagro que fue reservado para tu familia, porque lo has sostenido con fidelidad silenciosa. Y ese milagro no viene como una casualidad, viene como una herencia. Lo que sembraste en lágrimas, recogerás en paz. Y no será una paz común, será esa que inunda incluso en medio del caos, esa que no puedes explicar pero sabes que es mía. Tú pensaste que yo te olvidé porque tardé. Pero te digo con mi propio espíritu, cuando sentiste que era el final, yo apenas estaba comenzando a mover lo que estaba oculto. Vi la presión en tu casa, vi las cuentas que no cerraban, los gritos que nadie escuchó, vi el cansancio en tus huesos, esa fatiga que no era solo física, era del alma. Y no solo lo vi, sino que lo cargué contigo. Cada vez que pensaste no puedo más, yo decía: dame un poco más de tu confianza, estoy a punto de hacer algo. Y hoy es ese día. Hoy tus oídos escuchan porque ya no estás distraído. Hoy tu corazón está sensible porque ya no tienes fuerzas para hacer de cuenta que todo está bien. Y eso que crees que es el final, es la puerta. Hay una historia que pocos recuerdan, cuando dije: venid a mí todos los que están cansados y cargados, y yo los haré descansar. No era una frase bonita, era una promesa profética para días como estos, para momentos como este, para corazones como el tuyo, que ya no quieren gritar, pero tampoco se rinden. Y vengo hoy con esa misma voz que habló a los que lloraban a escondidas, porque el milagro que libero no solo es dinero, no solo es sanidad, no solo es restauración. El verdadero milagro es que aún crees. El verdadero milagro es que a pesar del abandono, aún me hablas. A pesar del dolor, aún me buscas. Y por eso, hijo, hoy rompo lo que estaba estancado. Hoy desato lo que estaba retenido. Hoy sello lo que el enemigo quiso sabotear durante años. Hay cosas que he reservado solo para el tiempo exacto. Y te lo digo con verdad. Si las hubiera liberado antes, habrían sido mal usadas, mal interpretadas o robadas. Pero tú maduraste en el dolor. Tu fe se refinó en la espera. Tu visión se aclaró cuando todos se alejaron. Por eso ahora puedo confiarte lo que antes no podías cargar. No son bendiciones cualquiera, son llaves. Llaves que abrirán caminos para tus hijos, para los que amas, para las generaciones que vendrán detrás de ti. Y no será un evento emocional. Será un cambio espiritual con frutos visibles. La gente verá la diferencia, pero solo tú sabrás que fue yo quien la hice. Porque estuve ahí cuando nadie más estuvo. Hay oraciones que me hablaste sin palabras. Hay días en que solo respiraste profundo para no llorar frente a los demás. Y aún ese suspiro fue oración para mí. Hijo mío, nada se perdió. Cada centavo que sembraste, cada acto de generosidad silenciosa, cada vez que perdonaste sin ser comprendido, fue una siembra en tierra sagrada. Y esa tierra, que parecía seca, ahora está brotando. No necesitas entender cómo, solo necesitas permanecer en la actitud que ya tienes. Rendición sin condiciones. Porque mientras algunos hacen pactos de palabras, tú hiciste pacto de resistencia. Mientras algunos claman por lo visible, tú seguiste amándome en lo invisible. Y eso me movió, me conmovió, me hizo actuar con urgencia. Por eso hoy vine, no para impresionarte, sino para afirmarte, para decirte: no fue en vano, no fue una ilusión, no fue una pérdida de tiempo. La persona que ayudaste volverá transformada. El corazón que parecía endurecido empezará a buscarme. La deuda que parecía impagable comenzará a ser cancelada.
Y no será por arte de magia, será por diseño divino. Yo lo planeé así, porque quería que fuera claro que fue mi mano, no tu habilidad, que fue mi gracia, no tu estrategia, que fue mi amor, no tus méritos. Y ahora que has entendido eso, ahora que ya no te crees el salvador de todos, ahora que te entregaste por completo, ahora sí puedo intervenir sin obstáculos, y no es casualidad que estés escuchando esto justo hoy. Hay una razón por la que tu espíritu no se desconecta. Es porque tu alma sabe que esta palabra viene directamente de mi corazón, no para entretenerte, sino para reposicionarte. A partir de este momento, cosas invisibles se están reordenando, y no necesitas hacer nada más que creer. Lo que yo empiezo, yo lo termino. Lo que yo digo, yo lo cumplo. Lo que yo libero, nadie lo encierra. Así que prepárate, porque hoy tu casa empieza a sentir algo diferente. Hoy tu ambiente empieza a respirar otro aire. Hoy tus pensamientos van a descansar. No porque los problemas desaparezcan, sino porque tú vas a saber que no estás solo para enfrentarlos. Hijo amado, lo que liberé para ti no se detendrá en ti. Lo que estoy soltando en tu vida tocará a los que están alrededor, incluso a los que ya habían perdido la fe. Habrá testigos de lo que voy a hacer. Y no será espectáculo, será testimonio. Algunos dirán, no entiendo lo que pasó, pero se nota que algo cambió. Y tú sabrás que fue mi respuesta, mi promesa, mi intervención, porque no ignoro tus lágrimas. No me quedo indiferente ante tu cansancio. No soy un Dios distante, soy tu Padre, soy tu defensor, soy tu restaurador, y vengo a devolverte lo que parecía muerto. Vengo a soplar vida donde ya no había esperanza. Vengo a reconstruir lo que parecía perdido. Y todo eso empieza ahora. Todavía estás aquí. Y eso significa que tu alma reconoce mi voz. Eso significa que no te desconectaste de lo que estoy haciendo en lo profundo de tu vida. Aunque por fuera parezca que todo sigue igual. No estás escuchando esto por accidente, ni por costumbre, ni por curiosidad. Estás aquí porque en lo más íntimo de tu ser, sabes que lo que estoy diciendo es para ti, solo para ti. Porque fui yo quien provocó esta conversación. Fui yo quien te apartó este momento. Fui yo quien colocó esta palabra en el tiempo exacto. Y ahora te digo, no subestimes lo que estoy revelando, porque hay cosas que nadie más sabe, pero que yo vi con exactitud. Vi cuando fingiste estar fuerte solo para que los demás no se preocuparan. Vi cuando dijiste que estabas bien, pero tus ojos no podían